Japón el aporte Lomita y Cuera. Seguramente están escuchando un eco impresionante, pero no hagan caso. Eco, Espérate. Este blog es presentado por... Buenas tardes, amigos de Ibatá. ¿O no? Allá voy. WhatsApp. WhatsApp. Buenas tardes, amigos WhatsApp. Por poco no pongo el intro de What the Fuck Show nomás, ya sea. Qué bárbaro. Bueno, lo importante es que Legalité Lomita ha subido video y tu cuerpo lo sabe. Ay, Legalité Lomita ha subido video, yupi. Ay, pero qué trolazos. Bueno, parece que está de moda que los policías estén bailando en la calle. Mira un poco este tipo. Bueno, al menos parece que este tipo está gozando de su sueldo. Y mira este otro como baila. Ya te está al pan, o sea. Bueno, al menos eso indica que hay felicidad entre los policías, o sea. Y no todos dicen Blanca Cuchillo. y vos que sos mujer, te gusta ver los striptease. Bueno, acá te dejo uno espectacular especial para vos, mamita, para que te entretenga un poquitito, chiquitito, mira vos. Conejito, con deseo. Orgasmo extremo. Bueno, en Paraguay también los policías van a ponerse a la onda. Pero no creo que bailen, eso todavía no he visto. Pero sí te van a cantar. Bueno, ya. Bueno, al menos va a dar gusto escuchar esa melodía en tu oído. Si en todo caso yo no he encontrado un policía que te cante esta canción mientras te pide tu chapa, lo más seguro es que si no tenés chapa, esto es lo que te va a pasar. Luego que te hayan llevado tu moto como una semana después de farrear encima de tu moto, hacer carrera y todo lo que hacen ahora, explotar tu caño de escape o lo que sea. Tengo barba y no me quité. Te vas a poner algo así. Caminera plaga, llevaron mi moto. Pa eco con Angalama hasta parado. Recordándole a tu moto, o sea. Bueno, en todo caso también si no tenés chapa y el único recurso que tenés, si tenés algún talento, por ejemplo, saber cantar, cantarle a la caminera. Por ejemplo, este tipo cantó a la caminera. Fíjate un poco. Despacito, suavemente, ámame gana más lenta. Despacito, dulcemente, ámame. ¡Boom! Y de repente cambiamos de lugar. Y bueno, el resultado fue que Ico en calabozo. En todo caso, después está sin auto, caminata full. Menos mal el presidente decretó que bajaría los precios de la chapa y etcétera, etcétera. Pero claro, esa persona que pagaron 800.000 guaraníes prácticamente, en todo caso, la gente antes de este decreto que pagó 800.000 más o menos por su chapa, su moto en muchos casos valía 200 o 300.000 guaraníes ya. Más o menos en este estado te daban. Y tu chapa valía más que tu moto, o sea, legalmente eso parece que no tiene lógica. Por ejemplo, yo estoy gestionando el tema de mi moto. Si yo ojinamo en que la moto de Uicuave a gestionar a veces años esa moto. Y espero que me salga unos árboles de motos. Así que presidente, muchas gracias. Ya presidente, yo pucaya en el Heisami. Mañana la veo, vale. Joba sin vergüenza. Bueno, parece que eso también hizo feliz a nuestro diputado Portillo. Oye, yo de carnal. Oiga, se enteró, hasta le ha cobrado 30 millones. Bueno, se cree que lo de moto yo recoja Portillo, entonces nosotros se va a tomar la chapa. Bueno, pues maro joyo lo que amo y te carnaval happen.
Supongo que eso será el tema. Bueno, no, muchachos, este es los videos Tauraí que encontré en internet. Y de paso hablando de las cosas que pasaron ya en este año 2015. Saludo especial para la gente de YouTubers Paraguay, que para el próximo video voy a estar hablando de los YouTubers paraguayos, sus características, obviamente en forma atañata de secora. No tanto. Bueno, si todavía no se suscribiste en este canal. Ya somos casi 2000 en Legalete lo mitad. Bueno, así que les dejo unos canales donde si quieren entrar a mirar los videos de otros youtubers paraguayos. Ahora veo que son vacas lecheras, comisario. Eso por lo menos el desayuno para la mañana ya van a tener asegurado acá. Efectivamente son lecheras de Holanda.